Isaías, Dime, Elsa. ¿puedes hacer panelista, Gabriel? Listo. Hola, buenos días a todos. En 5 minutos iniciamos con el webinar. Muchas gracias. Hola, buenos días.
Iniciamos en 3 minutos. Muchas gracias. La distància de seguretat i respecteu les mesures d'higiene en tot moment. Recordeu que és obligatori utilitzar una mascareta que cobreixi el nas i la boca. Mantén en todo momento la distancia de seguridad y las medidas de higiene. Recuerda que el uso de mascarilla que cubra nariz y boca es obligatorio. Please maintain arms. ¿Qué tal? Muy buenos días en México. Si les parece, Elsa, empezamos la sesión. Claro que sí. Buenos días a todos por conectarse. Es un gusto tenerlos aquí en este webinar del mes de junio. Primero que nada, muchas gracias por su puntualidad. Y bueno, quiero presentar a Gabriel Rosales, que ya abrió su micrófono. Él es nuestro director de B2B Electronic Commerce. Él es considerado el primer influencer mexicano de procurement con impacto a nivel internacional. Él tiene experiencia como comisario de comercio en México y en Taiwán. También fue cónsul general en México y ha sido fundador y director de varias empresas. Estoy segura que Gabriel nos brindará una riqueza y una experiencia en el ámbito de negocios y gobierno durante toda esta sesión. Adelante, Gabriel, si quieres también dar la bienvenida a nuestro público. ¿Cómo están? Muchas gracias a todos. Los saludo desde Barcelona, en España, donde andamos promoviendo el crecimiento del negocio de B2B en otros países y el crecimiento en los temas de compras. Estamos haciendo una alianza con una empresa española especializada en compras también y que está celebrando varios eventos. De hecho, el día de hoy también tienen ellos un evento un poco más tarde, en justamente entender cómo medir a los proveedores, cómo optimizar las compras. Y para nosotros realmente es un gusto poder contar hoy con la presencia de Gerardo Pinto, que es una personalidad a quien respetamos, porque realmente ha sido él uno de los pioneros en entender cómo optimizar los procesos, cómo automatizar los procesos, cómo hacer más eficientes los procesos de diversas empresas. Y en este sentido, pues creo que contar con su experiencia es muy valioso en este momento. Gerardo es profesor en la Universidad Panamericana,
por más de 20 años, principalmente en la materia de planeación estratégica. Ha sido director de finanzas y administración de más de 20 años en empresas como Estafeta Mexicana, donde lo hemos conocido en los últimos casi 8 años, pero también ha estado en GEUSA, Pepsi, en Celanese Mexicana, en Panamco, Coca-Cola y en Fianzas Monterrey, habiendo sido responsable de Contraloría, Tesorería, Planeación Financiero, Jurídico e Informática, y estando a su cargo el área de compras en Estafeta, no directamente, sino indirectamente a través de Adriana Becerra, que es la responsable de esta actividad, pero donde realmente ellos han implementado y han impactado en los procesos de la empresa, incorporando nuevas tecnologías, formas más eficientes de hacer las cosas, el estar midiendo constantemente las actividades de los proveedores y el estar reduciendo el esfuerzo que hacen en los procesos manuales para poderse dedicar más a procesos más eficientes y más estratégicos de la empresa. Y al final de cuentas es de lo que se tratan las actividades de esta nueva etapa en la operación de las empresas, en que sean actividades que realmente contribuyan a que esa sea realmente eficiente, que no estemos dedicados a apagar fuegos, a hacer actividades manuales, sino a hacer actividades que sean realmente útiles y que contribuyan al mejor cumplimiento de los objetivos de la empresa. Pero pues más que se los platique yo, quisiera pedirle a Gerardo que él nos los platique. Y también les presento, antes de que inicie Gerardo, Daniel Alcocer, que es nuestro director de marketing, quien estará también participando, haciendo algunas preguntas a Gerardo al final de la sesión. Muchas gracias a todos y bienvenido, Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme a este webinar. La verdad, muy, muy interesante. El tema me encanta y gracias por tus amables palabras, Gabriel. Bien, como mencionó Gabriel, actualmente me desempeño como director de finanzas en Estafeta Mexicana y tengo a mi cargo el área de compras, el área de abastecimiento estratégico, que es como le hemos querido llamar, que está a cargo de Adriana Becerra, mi gerente de abastecimiento. Y me gustaría aprovechar esta invitación para compartirles algunas ideas, algunos pensamientos respecto a qué esperaría el director de finanzas de su área de compras post pandemia. Y quiero empezar diciendo que, bueno, la pandemia no ha terminado y eso lo debemos de tener sumamente claro. La pandemia, desgraciadamente, todavía está vigente y estamos esperando incluso una tercera ola, dependiendo del país en el que nos encontremos. Pero es una realidad que tenemos que enfrentar y compras, podríamos platicarlo eso al final, puede desempeñar un papel muy relevante en el manejo de la pandemia al interior de las empresas de las que estemos hablando. Sin embargo, hablando del concepto general, bueno, pues la pandemia desatada a principios del año pasado, en marzo en el caso de México, impactó lleno a las empresas, impactó de muy diferentes maneras a la empresa directamente por sus empleados, los empleados que han sido contagiados y evidentemente con un problema muy grave de salud que la empresa debe de apoyar, a través de sus clientes por la caída de la demanda, los cierres brutales que han habido en las economías de los diferentes países e incluso podríamos diferenciarlo en las diferentes ciudades porque sobre todo países muy, muy grandes han tenido que seccionar la manera de trabajar la pandemia y también a través de sus proveedores. Y quisiera enfatizar esto más que nada. Cuando hablamos de compras, es el contacto de la empresa con toda la cadena de suministro, con todos sus socios de negocio y ellos también están siendo afectados de la misma manera. Entonces, necesitamos entenderlo, ser empáticos y platiquemos un poco de esto. El primer punto es, hay empresas que afortunadamente siguieron operando en mayor o menor grado y esto implica que tienen un entendimiento de qué está sucediendo con sus proveedores, que es en donde nos vamos a enfocar, y tienen un entendimiento de lo que está pasando con su mercado. Hay empresas que no. Hay empresas que tuvieron que cerrar obligadamente por circunstancias o por decisión propia y apenas están abriendo, reabriendo o pensando si lo hacen.
Y el primer punto que quisiera mencionar cuando hablamos de compras en la era post-COVID, tendría que ser, vamos a voltearnos a la empresa y vamos a entender como área de compras cuál es el nuevo modelo de negocios que nuestra empresa quiere seguir. No es una definición de compras, es una definición de la empresa, de los órganos de gobierno de la empresa, pero tenemos como compras que preguntarle a nuestro jefe, oye, ¿cuál es el cambio? Porque tiene que haber un proceso de adaptación. Hay empresas que fabricaban y ya no van a poder hacerlo por 1000 motivos, luego lo platicamos. Empresas que comercializaban y se han visto fuertemente afectadas en sus modelos de comercialización. Ha habido cambios o impactos enormes por el tema de e-commerce, el ejemplo más fácil de explicar. Entonces, ¿dónde estamos? Es la primera pregunta que se tiene que hacer la empresa. Hay sectores industriales completos que prácticamente están moribundos, lo que es turismo, lo que es aviación, todo el comercio alrededor de esas industrias. Hay sectores que han sido fuertemente afectados en sus cadenas, donde el valor agregado, de repente algún eslabón se vio fuertemente afectado. Gerardo, pero sí. Gerardo, quizá para que no nos deprimamos, sería interesante que nos cuentes el otro lado bonito de la historia, ¿no? Porque esta feta entiendo que ha crecido de forma espectacular. Es correcto, es correcto. Hay historias, muchas, como tú dices, deprimentes, Gabriel. Hay otras que han sido muy positivas. Hay sectores industriales completos que se han visto beneficiados de una u otra manera, particularmente en el caso de Estafeta como empresa logística. El impacto que tuvo el cierre de la economía, la gente resguardada en sus hogares y la irrupción del e-commerce como la solución para mantener el suministro a los hogares. En el caso de las empresas de mensajería y paquetería, bueno, fue un booster, fue un boom enorme que generó un crecimiento que compensó, o más que compensó, lo que fue el cierre de muchas cadenas, de muchos clientes, de muchos segmentos de negocio a los que atendíamos nosotros. Entonces, en el caso de Estafeta y las empresas que están en este medio, en México y seguramente en otros países, se vieron fuertemente beneficiados por lo que fue el impacto, el incremento del número de servicios que se tenía que dar a los hogares. Evidentemente, esto fue resuelto por las empresas de diferente manera. El llegar a los hogares, el llegar a puerta, no es algo que cualquier empresa pueda lograr, se requiere un músculo, se requiere una capilaridad para poder llegar a las puertas de los clientes finales, y esto o se tiene y se puede aprovechar o se tiene que desarrollar. Hay una enorme cantidad de empresas, retail sobre todo, en donde sus grandes instalaciones, los grandes almacenes, tuvieron que cerrar por las condiciones de la pandemia y entonces ser sustituidos por lo que viene siendo la comercialización directa. Y esta comercialización directa a través del Internet, llamado e-commerce, es donde empresas como la nuestra tuvo un crecimiento sumamente importante. Ahora bien, si estamos redefiniendo el negocio, si las empresas de las que estamos hablando tienen que redefinir cómo van a operar en adelante, ya sea porque el cortísimo plazo es muy difícil de seguir operando como hasta ahorita se había operado o hasta hace un año se había operado, o porque definitivamente van a cambiar su modelo de negocios, eso lo tiene que entender el área de compras. Tiene que haber una comunicación y un proceso de adaptación muy importante para que entonces nuestra área de abastecimiento realmente sepa en qué se debe de fundamentar. Si ya no vamos a tener la operación de una de las plantas en las que trabajábamos, se tiene que entender, se tiene que conocer y no simplemente empezar a trabajar como siempre lo hemos hecho. Realmente compras se maneja o busca un equilibrio entre tres factores que son muy importantes: la calidad de los insumos, la oportunidad en su entrega y el precio de los mismos. Depende de las circunstancias, uno de esos tres factores tiene mayor relevancia dependiendo de la industria. En este caso, a mi juicio, me parece que ahorita hay que garantizar el suministro. Es decir, la oportunidad es lo que prevalece.
la eficacia por sobre la eficiencia. Evidentemente no hay empresa que tenga ahorita dinero para derrocharlo por incremento en el precio de los insumos, pero lo primero es tener los insumos y tenerlos en el momento que los necesitas. Platicaremos de esto y hay un tema muy relevante. Si empiezo ahorita a redefinir dónde estoy, también tengo que entender dónde están mis proveedores. Los que hemos estado operando sabemos perfectamente qué ha pasado con nuestros proveedores y sabemos las historias que implica. Nuestros proveedores también tuvieron que cerrar, también tuvieron empleados contagiados, también fueron afectados por el tema del cierre de la economía. Entonces, ¿dónde están mis proveedores de siempre? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿con qué capacidades los puedo encontrar hoy en día? No es lo mismo el proveedor hace 2 años o hace 1 año y medio que ahorita que tal vez tiene menos personal, que tal vez tuvo que reducir su plantilla de manera importante, o tal vez tuvo que cerrar alguna de sus instalaciones porque tenía que sobrevivir. Y esto lo tenemos que entender. Entonces tiene que haber un acercamiento de parte del área de compras hacia sus proveedores en un entendimiento de cómo te ha ido, en un entendimiento de cómo lograste pasar esta pandemia o has logrado sobrevivir a la misma. Y este reconocimiento tiene que ver con temas, todo lo que nos afecta a nosotros le afecta a nuestro proveedor. Si a nosotros nos pegó el cierre de la economía, a nuestro proveedor también. Si le pegó a la compañía el hecho de que tuvimos un número importante de personal contagiado o incluso fallecimientos, esto mismo le pasa a los proveedores. ¿Cómo quedaron los proveedores? Yo creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y si los proveedores ya no están, aquí es donde empiezan las labores estratégicas que mencionaba Gabriel hace un momento. ¿Quién va a suplir al proveedor que normalmente me suministraba cierto insumo? ¿Cómo lo voy a suplir? Y empezamos a hablar del desarrollo de proveedores, pero de una manera acelerada. El desarrollo de proveedores siempre se ha visto como algo deseable, en muchos casos que se va haciendo muy poco a poco. Me parece que el área de compras necesita activarse de manera muy importante para desarrollar los canales de proveeduría que se vieron lastimados o afectados por la pandemia. Ese es un tema bien importante. Conocer y entender cuáles son mis insumos más importantes y entender si tenemos nuestro plan A y plan B perfectamente desarrollados. Entonces, como área financiera, yo lo primero que le pediría a compras es garantízame el suministro. Eso que implica identificar a los proveedores, si siguen ahí, en qué condiciones siguen, y si no siguen, quién lo va a sustituir, bajo qué condiciones. Evidentemente, esto tiene implicaciones muy importantes en las características del insumo, en el precio del insumo. Por eso enfatizo, primero veo yo a la oportunidad en el suministro antes que lo que viene siendo la calidad y el precio del mismo. Esto sería como una primera perspectiva, digamos, de lo que esperaría yo de mi área de compras. No me detengas mi proceso. Asegúrate de que tengo el insumo necesario para que yo como compañía pueda hacer mi labor. Ahora bien, esto implica para el área de compras un manejo de riesgos que probablemente no lo hayamos visto de una forma tan evidente. El proveedor actual no existe, hay que desarrollar un sustituto, o existe bajo condiciones precarias, o existe bajo condiciones que antes no eran aceptables y ahora tendrán que ser aceptadas, porque no nos queda otra opción. Depende de la industria, depende del país, depende de la región de la que estemos hablando. No es tan fácil decir mis proveedores más importantes los puedo sustituir con una segunda opción. No siempre se puede. Y si se puede, no necesariamente va a ser con las condiciones con las que estábamos acostumbrados a trabajar. Este sería un segundo punto. Si el primero fue definir el negocio y cómo va a operar mi compañía, el segundo es compras, identificando que su cadena de suministro, que sus alianzas estratégicas, que aquellos socios de negocio con los que ha trabajado tanto tiempo sigan vigentes, sigan vivos, hayan sobrevivido a la pandemia. Es el segundo punto. Ahora, hay otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta que nos pueden afectar de manera muy
Quiero enfatizar dos que son generales y por ahí una tercera que está más enfocada en México. La primera sería el trabajo a distancia, o dicho de manera más amplia todavía, el impacto que la pandemia ha generado en nuestra gente, en nuestro equipo, en nuestros empleados, siendo el trabajo a distancia tal vez la circunstancia que más nos ha afectado. Las empresas que tuvieron la oportunidad de seguir operando en un porcentaje, puede ser el 100%, eso sería sumamente deseable, pero creo que el que sigue operando, que está en un 50%, ya se puede nombrar sobreviviente, pero tienes un grupo de personas cuyo trabajo es muy importante para ti, pero que lo puede hacer desde casa. Habrá otro grupo de personas de tu equipo que tiene que trabajar en campo, en la planta, directamente en relación con los clientes. Vaya, aquí cada industria es distinta, pero tenemos un grupo que pudo irse a home office, que pudo hacer trabajo a distancia. Y tenemos que entender para la empresa cómo vamos a manejar el futuro de esta condición. Puede ser, lo hay, que haya quien diga, pues a los empleados les benefició mucho. No podemos negar que esto del trabajo a distancia o trabajar desde la casa había sido una petición que pues, tiene muchos años que se manejaba. Sin embargo, se veía como pues, algunas empresas lo pueden hacer y yo no. Ahora nos vimos obligados. Y las empresas que mandaron gente a su casa es porque tenían un cierto grado de automatización de sus procesos. En pocas palabras, dependían un poco menos del papel que otras. Ok, ese documento que ya no requerimos que esté físicamente pasando de un escritorio a otro, nos permitió que podamos hacer trabajo a distancia. ¿Cómo le ha ido a la gente? ¿Cómo le ha ido a nuestro equipo en ese trabajo a distancia? Hay quien, como empleados, porque hay dos perspectivas, la del empleado y la de la empresa. Como empleado, pues aquellos que tardaban en grandes ciudades, voy a hablar de la Ciudad de México, gente que puede tardar 2 horas para llegar a su trabajo y 2 horas de regreso, se está ahorrando 4 horas de la vida, que bueno, pues ahora puede dedicar a muchas otras cosas, ahorita platicaremos a qué, pero tienes una enorme ventaja, la cercanía con tu familia, el estar cerca de la familia cuando más te necesita en una circunstancia de salud tan dramática como ha sido la pandemia, incluso la libertad de manejar los horarios, hasta cómo me puedo vestir, por decirlo de alguna manera, para ir a trabajar, es decir, para presentarme ante la pantalla. Todo esto son los beneficios que me ha dado el trabajo a distancia. Y creo que son muy válidos, muy válidos. Hay otros que no son tan interesantes, porque con la pandemia no nada más los padres, por hablar de la familia tradicional, son los que regresaron a casa, también los hijos que estaban en las escuelas. Y esto nos complicó mucho la vida estando en la casa. Esto tal vez no sea un tema que deba tomarse en cuenta si los niños, los estudiantes regresan a las escuelas en un tiempo prudente, dependerá de cada país, de cada política, pero esto tal vez solucione o simplifique algunas cosas. Sin embargo, hay otros temas que sí pueden ser más negativos, como la extensión de los horarios laborales. Entonces, hoy en día como empleados entendemos que podemos estar recibiendo un correo electrónico, una reunión, una necesidad de entregar un reporte en un horario mucho más extendido que el tradicional que manejábamos hasta hace 15 meses. Esto va a evolucionar, esto se va a ir acotando poco a poco, porque está recibiendo correos a las 10 de la noche y solucionándolos y mandando reportes a las 12, pues no es precisamente un tema que pueda mantenerse en el mediano plazo, pero es una realidad. Entonces son los positivos y los negativos de la gente. Ahora, ¿cuáles son los positivos y los negativos de las empresas? Aquella empresa que esté realmente automatizada ha tenido buenos resultados en general con el trabajo desde casa de su personal. Es complicado, hay temas importantes, el sentido de pertenencia a la compañía pues, se pierde, definitivamente se diluye de alguna manera. El tema de contratar a una persona e incorporarla a trabajar, la inducción y todos este tipo de temas se complica verdaderamente.
Pero los resultados no han sido malos y es muy probable que esto nos lleve como empresa a cuestionarnos, ¿realmente necesito pagar la renta de unas oficinas en donde en lugar de ir el 100% del personal como se hacía antes, ahora ya tal vez necesito el 50% del espacio o el 30% del espacio, o habrá quien diga, no necesito ya las oficinas? Esto es un costo-beneficio que cada empresa tiene que madurar y sustentar, porque no es una decisión sencilla. Los contratos de renta tampoco se cancelan de un día para otro. Sin embargo, bajo estas condiciones, lo que es un hecho, o como lo veo, es, en general, la fuerza de trabajo le gustó el tema del home office. Mi área de compras también es parte de esa fuerza de trabajo y pueden estar muy cómodos con el home office. Entonces, la primera pregunta que le haría a las áreas de compras es, ¿y tu personal bajo qué condición va a trabajar dentro de un año? Para no complicarnos en temas de cuándo termina la pandemia. Dentro de un año, ¿cómo quieres ver a tu área de compras? ¿Y cómo vas a ver a la empresa en la que trabajas dentro de un año en temas de presencia en las oficinas? Y habrá que analizarlo. Hay quien dice, quiero que regresen todos. Y habrá que entender por qué. Porque no estaba suficientemente automatizado, porque no tuviste los resultados que esperabas, porque no se te ocurre que la fuerza laboral en el futuro ya no va a querer ir a las oficinas y que probablemente alguno de los elementos con los que ahorita cuentas en el área de compras o en cualquier otra área de la compañía va a preferir cambiarse de empresa que regresar a un esquema presencial. Eso lo tienes que considerar. ¿Cuánta gente voy a perder porque me regrese yo a home office? ¿Y cuánta eficiencia, efectividad voy a perder si me mantengo en home office? Esa sería una de las grandes preguntas que tendremos que ir platicando. La verdad es que no está fácil y cada empresa tiene una cultura a la cual debe responder. El otro tema es la digitalización. ¿Por qué afecta esto el área de compras? Primero porque ya llevamos, en el caso de México, 15 meses trabajando a larga distancia en algunas empresas con un porcentaje importante de su personal administrativo en home office, y este personal administrativo pues, es compras. Y si nuestra área de compras no está teniendo la comunicación correcta con los proveedores, si no está teniendo la comunicación correcta al interior de la propia compañía y quiere regresar a los esquemas anteriores, me parece que el mercado le va a cobrar factura. Me parece que si antes hablar de digitalización, de automatización, era muy importante, ahora es un must. Ahora es obligado entender cómo vamos a trabajar a partir de ya. ¿Obligado en qué sentido? Nuestros proveedores van a empezar a automatizarse, nuestra competencia lo va a hacer, van a ser más eficientes en sus procesos y nosotros no nos podemos quedar estacionados en la manera como trabajábamos hace año y medio. La pandemia detonó home office, que detonó a su vez temas mucho más relevantes como puede ser el incremento de comunicación como lo que estamos teniendo ahorita, un webinar en donde si hace 2 años poder ir a una conferencia tomaba gastos de viaje, 3, 4 días, moverse de un país a otro, incluso la necesidad de conocer qué está pasando en el mundo. Ahora lo puedes hacer con mucha facilidad. Oye, Gerardo, ¿tú has visto casos en que tus proveedores o tus clientes o tus competidores hayan ya cambiado su forma de operar a raíz de la pandemia? Por supuesto que sí, no solamente en lo que viene siendo mi círculo directo, como tú mencionas, clientes, proveedores, competidores. Por la dinámica de estafeta hemos estado buscando formas de mejorar la eficiencia en los procesos de la compañía y nos hemos acercado a otras empresas de otros giros que están evolucionando de manera muy rápida en esto. Por supuesto que sí. El manejo de plataformas para la administración de proveedores, en donde esta vieja imagen
del proveedor formándose para entregar su documento a revisión, pues, obviamente ya fue rebasada hace años, pero lo seguíamos haciendo de manera virtual, seguimos entregando digitalizados una factura y 500 documentos de soporte. Todo esto también ya está evolucionando, ya está desapareciendo. Tenemos clientes que les ha costado mucho trabajo entenderlo y que el proceso de, vaya, les operamos, recogemos de ellos las evidencias que ellos piden, se las organizamos y las adjuntamos a una factura electrónica, es absolutamente ineficiente. Y podría ser un tema que nos lleve a decidir, no quiero trabajar con este proveedor, perdón, con este cliente. ¿Por qué? Esa ineficiencia se refleja en muchas otras cosas, pero de entrada me retrasa tremendamente la capacidad de cobranza. Tremendamente. Me implica poner recursos a trabajar papeles o incluso a digitalizarlos, que me parece una verdadera tontería. El origen del mismo documento debe ser digital, pero nos lleva a poner personal a hacer ese trabajo. Todo esto va mermando la rentabilidad del cliente y al final de eso hablamos, de buscar eficiencia para ser más rentables con nuestros proveedores y nuestros clientes. Sí tenemos casos de todo, clientes, proveedores, no puedo hablar de la competencia, no estoy familiarizado, pero otras empresas que están buscando automatizarse, por supuesto que sí. Miren, en el caso de Estafeta tenemos un caso muy claro. Tuvimos la oportunidad y gracias a Adriana, mi gerente de abastecimiento, su interés por hacer más eficiente el área nos llevó primero a hacer una revisión del proceso. Segundo, buscamos la manera de automatizarlo. Voy a hacer aquí un comercial, ustedes disculpen, pero con B2B tenemos 5 años con su plataforma, una plataforma que nos permitió ir hacia adelante en temas de eficiencia, en temas de automatización, y gracias a que teníamos esa facilidad, empezamos a buscar otras formas de ser más eficientes. Y decidimos irnos a lo que es el desarrollo de un bot. Es decir, un RPA, una automatización de procesos a través de robótica. Generamos un bot únicamente para lo que es la recepción de solicitudes y generación de pedidos. Este proyecto, afortunadamente en Estafeta, comenzó en febrero del año pasado. Para marzo ya estaba funcionando, comenzó, me refiero a un proceso de 8 meses posiblemente. Para marzo ya estaba funcionando de manera normal, de manera natural, y eso fue lo que nos permitió, y como ejemplo, que nuestra gente de compras, en lugar de estar procesando pedidos, que eso ahora ya hacía el bot, estuvo mucho más cerca de los proveedores para entender lo que comenté al principio de la plática. ¿Dónde estás? ¿Cómo te ha afectado? Empezar a desarrollar proveedores, empezar a desarrollar alternativas, y nos permitió una empresa como Estafeta, que durante la pandemia no solamente no ha bajado su nivel operativo, sino que lo ha incrementado considerablemente, permitió que nuestros compradores estuvieran cerca de sus proveedores, desarrollándolos, viendo sus carencias, sus problemas, resolviéndolos de manera conjunta, y nos permitió que el área de compras abasteciera directamente una operación que estaba creciendo a pasos agigantados, sin ningún problema. Claro, con muchísimo esfuerzo, pero ese sería un ejemplo de cómo lo que fue el arranque de un proyecto de automatización nos permitió que la pandemia, el área de compras de Estafeta, la pudiera manejar con solvencia. Este sería un ejemplo, Gabriel. Y yo creo que esto es algo que ustedes han venido haciendo de tiempo atrás, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar con ustedes, me acuerdo de una lámina en que tenían como 55 actividades que hacían personalmente, y bueno, como parte de la reingeniería de procesos que se hizo, pues derivaron muchas de estas actividades a los proveedores o a los sistemas o al ERP, o al proveedor del servicio, que en este caso era B2B, y ustedes pudieron reducir drásticamente sus actividades manuales en ese sentido, ¿no? Con el impacto en
ahorros de tiempo y de esfuerzo y de errores. Es correcto. De hecho, el uso de la plataforma para administrar proveedores de B2B nos permitió que el área de compras no tuviera que crecer en número de personas al mismo ritmo que estaba creciendo la compañía en los últimos 7, 8 años. El área de compras prácticamente se ha mantenido y la compañía se ha multiplicado. Sin embargo, el servicio se ha dado incluso con una mejor calidad. ¿Gracias a qué? A la automatización. El primer paso, como mencionas, sería esta plataforma para administrar proveedores. Otro paso que, bueno, además de la parte de reingeniería, que es un trabajo más interno, lo que acabo de mencionar del RPA, el poner a funcionar un bot que lleve a cabo las labores que fuera del sistema tiene que hacer el personal de compras. Sin duda, te ayuda muchísimo a mejorar la atención a los clientes internos, la calidad del servicio, pero también a tener una mejor relación con tus proveedores. Tus proveedores también te aprecian si eres más eficiente. Por supuesto que les gusta que no tienen que estarte hablando por teléfono todos los días para saber cuándo les vas a hacer un pago. Un proveedor admira, respeta y busca clientes en donde mete toda su documentación y sabe exactamente cuándo le van a pagar, y si hay algún problema con la documentación lo sabe de inmediato. No tiene que esperarse 15 días para que él le hable al área de cuentas por pagar. Este tipo de cosas facilita la vida a todo el mundo. En temas muy particulares y hablando de otras consideraciones que fue el capítulo que mencionaba yo, en México hay un tema muy impactante en donde el área de compras debe de participar, y es la nueva regulación que se va a dar o que ya se dio sobre el outsourcing o subcontratación, en donde se está limitando de manera muy importante la posibilidad de tener servicios personales en las empresas por parte de proveedores terceros. Esto en otros países puede sonar extraño, distinto. Denme un minuto nada más para comentar el tema para aquellos que nos escuchan en México. La verdad es que esta nueva regulación del outsourcing obliga a que el área de compras revise con sus proveedores no nada más quién nos daba servicios personales de cualquier tipo. La verdad es que la regulación es muy difusa y todavía no quedan claras muchas cosas, pero quién nos daba servicios personales, pero también entender si el proveedor tenía basado su modelo operativo en estos servicios personales. Voy a poner un ejemplo. En Estafeta tenemos un número importante de colaboradores y les damos un uniforme. Ese uniforme se tiene que comprar. Evidentemente es un trabajo importante del área de compras en la definición de todos los parámetros, encontrar un proveedor. Y los proveedores en el área de manufactura textil normalmente tienen su modelo operativo basado en servicios personales. Bueno, esto podría ya no ser válido. La facturación que yo reciba de mi proveedor podría no ser deducible de acuerdo a cómo se está planteando toda la regulación, porque no es nada más una regulación laboral, es una regulación con una evidente intención fiscal. Entonces, compras debe de estar entendiendo cómo operan sus proveedores y cómo les puede afectar esta nueva regulación del outsourcing, y si nosotros como empresa debemos o no pedirle al proveedor que se alinee con la regulación, ya sea registrándose como contratación especializada, con un servicio especializado, o modificando su modelo de negocios, o desarrollando otro proveedor que tenga un modelo que le permita suministrarnos producto y hacer deducibles sus gastos. Esto es algo en donde compras tiene un papel de liderazgo evidente. Entonces, si el tema es qué espero de mi área de compras post pandemia, esto incluye también enfrentar los cambios en ley que estamos viviendo particularmente en México. Esto sería lo que me gustaría compartir con ustedes. Entiendo que hay algunas preguntas y seguramente Dan o Gabriel tuvieran algún otro comentario.
Sí, gracias, Gerardo. Qué bueno que cierras la presentación tan a tiempo, porque bueno, algo que también nos ha pasado con esto de la pandemia es que ahora las juntas son muy puntuales, empiezan Mucho. justo a la hora que decimos y terminan justo a la hora que decimos. Entonces, nos quedan 18 minutos para acabar y yo sí quisiera dar la oportunidad de escuchar las preguntas del auditorio. Y le pediría a Daniel Alcocer, nuestro director de marketing, que él conduzca esta sesión y que él te haga estas preguntas. Y bueno, pues yo me despediría y lo dejaría a él a cargo de la sesión. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes. Saludos. Buenos Gracias, días. Gabriel, suerte por allá. Gerardo, ahorita que comentaba sobre el tema de la gente, tenemos una pregunta que me llama mucho la atención, que yo creo con tu experiencia va a ser interesante la respuesta. ¿Qué pasa con la gente joven en estas organizaciones? Porque será una coyuntura interesante, ¿no? De hecho, nos preguntaban sobre cuál es el rol de la generación millennial dentro de toda esta ecuación, ¿no? Sobre todo en organizaciones que vienen trabajando décadas de alguna manera y esto nos rompió, ¿no? Procesos y cosas que estaban tallados en piedra y nos dimos cuenta que la piedra se rompió, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí tu experiencia? ¿Cómo están manejando esto de las nuevas generaciones y incorporarlos a estos modelos? Mira, primero quisiera compartir con ustedes una forma de pensamiento. Para mí el millennial no es el que nació en cierta fecha. Tiene que ver para mí el concepto de millennial más con la etapa de vida que están viviendo las personas. Es decir, muchos de los que estamos aquí fuimos millennials en su momento, pero no se nos catalogaba como tal. Entonces, quiero pensar que un millennial tiene que ver más con alguien que está aprendiendo, con alguien que es inquieto, que cuestiona todo y que quiere imponer sus propias formas, sus propios criterios. Bajo ese concepto, imagínense un muchacho que egresó a mediados del 19, empezó a buscar trabajo, lo encontró, viene la pandemia y lo mandan a home office. Para él la forma de trabajar después de 15 meses pues es home office. Y para él el desperdiciar 2 o 3 horas de su vida transportándose a las oficinas centrales en las que se debería de estar desempeñando no hace ningún sentido. Y el tema del sentido de pertenencia tal vez no es algo que le preocupe mucho porque no pensaba durar en la empresa más de 1 o 2 años. Entonces, me parece que tenemos un grupo muy importante de personas a las que el home office les va a parecer la manera normal de trabajar, la manera normal de hacer negocios. En las grandes ciudades, aquellos que dedicaban muchísimo tiempo de su día a transportarse, pues van a buscar el home office. Van a buscar ahorita que empecemos a regresar, espero que en unos meses ya podamos empezar a hablar de esto, pues van a ser de los que digan, yo prefiero quedarme en home office. Y habrá empresas que les den la elección y habrá empresas que les digan, no, te regresas a como estábamos antes. Cuando prueben las diferencias, algunos dirán, está bien, me gusta porque necesito el contacto humano, necesito la plática de pasillo que me mantenía actualizado de lo que estaba sucediendo en la compañía. Y habrá otros que digan, no, voy a buscar dónde trabajar bajo el esquema de home office, que ese es el que me gusta, ya se adaptó mi familia, es la manera como yo quiero trabajar en el futuro. Yo que veo que va a haber efectivamente un parteaguas y que va a haber un porcentaje muy importante de fuerza laboral administrativa trabajando en home office. Fíjate que es muy interesante, sobre todo viendo a alguien con tu trayectoria desde donde lo ves, ¿no? En países latinoamericanos que son muy paternalistas, este fue un rompeaguas, ¿no? O sea, nos partió cómo veníamos trabajando. Sin duda. ¿Tú realmente crees que esto vaya a cambiar en un impacto financiero del dinero como se asignaba antes, en capacitación, en oficinas, en todo eso, en nuestros países? ¿Y realmente crees que va a suceder en un corto plazo? Mencionaste un tema muy importante, todo lo que viene siendo capacitación, entrenamiento, inducciones, todo esto, si la empresa no se ha virtualizado, está en muy serios problemas, porque significa que entonces ha descuidado a su gente por más de un año. Tenemos que pensar que la capacitación va a ser a distancia, porque además es mucho más barata, mucho más eficiente. La capacitación a distancia es un tema obligado a desarrollarse, regresen o no las personas a las oficinas.
Ahora, tú hablaste de cómo destinar los recursos financieros. Me parece que va a haber un tema importante de desplazamiento de gasto. Ya no, las empresas no van a gastar en rentas tanto como se gastaba antes. En la medida en que el home office se vuelva un tema más común, voy a decir un número solo para ejemplificar. Si tuviéramos un 5% de la población en home office, vamos a tener un 30%. Bueno, pues ese 25% restante va a ser recursos que no debemos destinar a rentas. Y eso es un golpe pavoroso al negocio de renta de oficinas. Al negocio inmobiliario, o sea, le pega durísimo, de edificios, durísimo, todo eso. Porque además el precio se cae en automático. Se va a recomponer la cartera de renta de oficinas particularmente. No estoy hablando necesariamente de rentas industriales, que es otro negocio, ¿no? Claro. Claro. No, pues es interesante verlo, sobre todo del segmento del gasto, ¿no? Ahora, en el tema de compra, realmente, en lo general, ¿crees que se van a abrir oportunidades por el tema de la pospandemia, así que lo podemos llamar de alguna manera? ¿O crees que en el corto plazo todo se va a regular como estaba antes? No, va a ser muy distinto. Me parece que en todos los elementos, el comprador que ya sabe manejar plataformas, que sabe convivir con un robot, que sabe lo que viene siendo la automatización de procesos, va a ser muchísimo más valioso que el comprador que es muy bueno, muy eficiente, pero que ve su vida y su labor como recepción de solicitudes, tramitación, generación de pedidos y perseguir el pedido con el proveedor. Me parece que va a haber una diferenciación muy importante y que sin duda la robotización va a ir eliminando muchos puestos de trabajo en el área de compras que son repetitivos, monótonos y que no agregan valor. Porque lo puede hacer un robot 24/7, sin vacaciones, de manera muy eficiente. Ahora, para eso necesitas compradores que sepan convivir con bots. Necesitas compradores o supervisores, llámalos coordinador, gerente, director, que sepan lo que es un bot y que sepan cómo están sus procesos y cómo automatizarlos. Porque esto que yo mencionaba de los compradores, el comentario es idéntico para gerencias y direcciones. Un director de abastecimiento estratégico que no entienda lo que es la automatización de procesos, que no entienda lo que es la digitalización, se va a quedar sin mercado muy pronto, pero muy pronto. Hablando del tema, Carlos, y esto es muy interesante porque efectivamente varios ejemplos de empresas de tecnología que aceleraron de una manera tremenda. Lo que es tecnología, lo que es comunicaciones y evidentemente el sector donde tú estás, creo que son los sectores de mayor crecimiento, ¿no? Sí. Hablando del tema de tecnología y de procesos, sí vemos, por ejemplo, la adopción de bots, ¿sí? De inteligencia artificial, que ahí estaba, ya ha estado los últimos 10 años, ahí estaba dando vueltas. Pero nosotros hemos ahorita estado cerca de cosas como lo que está haciendo Google, lo que está haciendo IBM y demás, para incorporarla a nuestros procesos de compra, nuestra tecnología. Dentro de ese ámbito me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Qué ves tú dentro de ese tema tecnológico y cómo ves la adopción de esa tecnología en las áreas de compra y de finanzas? Bueno, me voy a centrar en compras porque en finanzas ya abrimos a otros temas y sería motivo de otra charla. Mira, yo te diría, voy a partir desde la base. ¿Necesitas un ERP? Hay empresas que trabajan, que funcionan, que operan sin un ERP. El siguiente paso necesitaría ser una clarísima definición de tus procesos transversales. Clarísima, que no es lo mismo que el ERP. Después viene la parte de la plataforma con proveedores, que viene siendo la manera de conectarme, de enchufarme con los sistemas de mis socios de proveeduría. Luego tenemos ya otros temas. El tema de los bots, tienes razón, ya por lo menos en México debe tener unos 5 años, pero ha crecido muy poco. No es fácil entenderlo. Y hay un tema válido que es la preocupación, incluso yo diría la obstaculización por parte de los empleados para que se desarrolle un bot, porque prácticamente el bot lo que hace es sustituir al empleado con responsabilidades monótonas, repetitivas. Entonces, evidentemente, nadie quiere que lo sustituyan. El punto
sí es cómo desdoblamos los supervisores y cómo entendemos que ese tipo de actividades tarde que temprano se van a robotizar y tenemos que migrar a nuestro personal a actividades de mayor valor agregado. Mencionaste inteligencia artificial, me parece que ese es un tema que es, el bot para mí es un puente, únicamente un puente hacia nuevas tecnologías. Me parece que tarde que temprano los sistemas, los grandes sistemas, empezando por los grandes ERPs, van a tener que reaccionar porque le están comiendo el mandado, le están ganando mucho terreno con la automatización a través de bots. Pero después venimos con el tema de inteligencia artificial. En el área de compras me parece que ahí tiene aplicaciones de muchos tipos, desde lo que viene siendo el entendimiento y reconocimiento de comportamientos de consumo por parte de nuestras áreas, depende de qué tan compleja sea la compañía. Pero si tenemos un proceso productivo en donde necesitamos una explosión de materiales, el suministro, pues lo que hacíamos que parecía muy controlado, que son los puntos de reorden, la definición del tamaño de mi almacén y demás temas, esto se puede dinamizar de manera importantísima con la inteligencia artificial, pero importantísima. ¿Sí? Ya deberíamos de lograr reducir de manera verdaderamente importante el costo de almacenamiento. El punto de reorden. Este tipo de temas con inteligencia artificial se resuelven en cosa de semanas. No todo mundo lo puede manejar, no todo mundo lo necesita manejar. No son sistemas fáciles, no son sistemas baratos y requiere que la cultura de la empresa adopte este tipo de tecnologías. No es algo sencillo. Sí, sobre todo que haya una cultura de data y del uso de esa data para explotarla y que sea en beneficio de la empresa y de toda la cadena, ¿no? Claro. Es correcto. Muy bien, Gerardo. ¿Quisieras algunas palabras ya para cerrar la sesión? Te agradecemos mucho. Por favor, adelante. Con todo gusto. Mira, yo les diría, ¿qué veo yo en compras como tendencias? Pues la mayor eficiencia operativa. Hablé de la necesidad de simplemente garantizar la oportunidad de suministro, pero en el mediano plazo tenemos que buscar un nivel de eficiencia mayor y esto tiene que ver con la digitalización, tiene que ver con la integración punta a punta, desde mi proveedor hasta el pago al proveedor. Otro tema es la atracción de talento, de nuevo talento que esté adaptado a los nuevos esquemas, que entienda la capacitación virtual, que maneje Data Analytics. Un tercer tema es precisamente Data Analytics y esto tiene más que ver con los supervisores, gerentes y directores involucrados en el área de compras o de abastecimientos. Tienen que manejar el concepto de Data Analytics para después solicitar que esto se desarrolle. Y finalmente el manejo de categorías, que me parece que es uno de los temas que se nos había quedado pendiente hace un par de años y la pandemia no nos está ayudando en mucho a profundizar en este tema. Para mí serían las grandes tendencias que vemos y bueno, me parece que el reto es muy atractivo y que como áreas de compras tenemos una oportunidad de desarrollo en lo profesional muy importante. Muchas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Gerardo, muy amable, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido de las webinars que hemos tenido con mayor contenido valioso. De verdad te agradecemos mucho. Esperamos poderte tener otra vez por aquí en otra ocasión con otro tema para el mercado, ¿no? Para un gusto para mí. Muchas gracias, Gerardo, y despedimos también a la gente que está en Latinoamérica y los canales de YouTube y de LinkedIn. Muchas gracias. Buenos días.